Hola, en este video te voy a explicar cómo agregar las reseñas o reviews de tu negocio en tu página web con WordPress. Ok, como sabes, las reseñas que las personas dejan en Google son súper valiosas para un negocio, ya que son prueba social y demuestran que tu negocio da un buen servicio, vende productos de calidad y las personas están contentas con lo que ofreces. Y si ya tienes muchos reviews positivos de tu negocio o tu servicio, es muy importante o es muy recomendado que también uno comparta lo que piensan otras personas de tu negocio, para que más personas vean que tu negocio, tu servicio es aceptado, es buscado, es exitoso, para obviamente generar más clientes y más ventas. Y obviamente un lugar donde podemos compartir estos reviews es en nuestro sitio web. Hace poco, para la página web de un cliente, agregamos los reviews de Google que tenía y ve cómo quedaron bastante bien, y se ve bastante bien, da mucha credibilidad al negocio y da mucha confianza, ya que obviamente pues son personas reales que han dejado su comentario, su reseña en Google, y simplemente nosotros lo estamos extrayendo. Entonces da mucha transparencia, que no son inventados, sino son a través de Google que los estamos mostrando. Con WordPress, bueno, esto lo hicimos con un plugin para WordPress que te va a mostrar cómo hacerlo. Primero debes ingresar a tu sitio web, evidentemente, y aquí en plugins vamos a añadir un nuevo plugin, y aquí en el buscador pones Google Reviews. Ok, como ves, hay varios plugins para esto, y nosotros el que utilizamos fue el de Widgets for Google Reviews de Trust Index. Entonces vamos a instalarlo. Ok, ya después de activarlo, aparece aquí en el menú. Hacemos clic para ir a la configuración. Ok, y los pasos son muy sencillos. Tienes que primero conectar el ID de tu negocio que aparece en Google, pegarlo aquí, bueno, o el URL, más fácil aún. Entonces lo buscamos en Google, buscamos el negocio, vamos a Google Maps y debes copiar el URL aquí arriba de la barra de navegación y lo pegas acá. Haces clic aquí en check. Ok, y este es perfecto. Entonces ponemos aquí, hacemos clic aquí en conectar. Ok, ahora el siguiente paso es seleccionar el diseño. Como ves, tienen bastantes diseños. Este control deslizante, tienen bastantes opciones de diseño que varían, digamos. Ve cómo cambia, que el perfil arriba y aquí tiene el perfil abajo. Hay unas con fondo, ve. Otras que se mantiene el logo de Google y empieza a correrse. Este fue el que usamos, que tenía el logo arriba, las estrellas y el deslizante abajo. Pero bueno, ya es cuestión de que escojas el que te gusta. Aquí también te dan las opciones por estilo de diseño. Vamos a escoger el que el que hemos agarrado, que es este. Ya por escoger uno, haces clic aquí en seleccionar. Te da después otra opción de estilo, digamos, de diseño, que es con una versión en blanco, con fondo blanco, con borde. Bueno, ahí lo puedes ir escogiendo el que te guste. Haces clic aquí en seleccionar. Ok, después el cuarto paso es configurar el widget. Esto sí es importante. Por ejemplo, se puede filtrar de mostrar todas las calificaciones. Hay que seleccionar el idioma y el formato de fecha. Esta opción de mostrar todas las calificaciones, está la opción de mostrarlo todo, o mostrar calificaciones de 4 a 5 estrellas, o solamente mostrar de 5 estrellas, evidentemente, porque si tienes, es normal que a veces hayan comentarios o calificaciones o reseñas pues negativas, y obviamente no queremos mostrar eso. Igual sale como un promedio. Si tienes bastantes buenas, pues muy bien, pero no queremos como que salga alguna de la minoría, que salgan malas. Entonces podemos filtrarlo, que se muestren solo de 4 a 5 estrellas, por ejemplo, o solo 5. El idioma, pues seleccionarlo. El idioma cambiaría, está en español, pero es aquí a base de 2 evaluaciones. Esto está en español. Obviamente estos textos se mantendrían en español, pero creo que esto es lo que cambiaría. Y el formato de la fecha, que sea de este formato, pero bueno, como queda lo mismo, no es gran diferencia. Esto, que hay, digamos, reseñas que no tienen comentarios, simplemente la gente puso de las estrellas, eso se puede ocultar o mostrar. Y aquí jugar con eso, ocultar texto de calificación, evidentemente no, porque aquí es donde está el testimonio de la persona. Mostrar icono de revisión verificada, vamos a ver. Se muestra este icono, ¿ves? Dice verificada, pues eso es un plus también, podría ser. Y mostrar fechas de navegación, que serían estas, están acá. Mostrar foto de los revisores. Foto sería esto, obviamente esta persona no tiene,
pero vamos a ver esta, por ejemplo. Ves que sí tiene foto. Habilitar la animación del mouse cuando uno se pone encima, ves que hay un movimiento. Utilice la fuente del sitio, eso obviamente se mantiene como con el estilo de tipografía que tiene el sitio web. Mostrar logotipos de las plataformas y mostrar estrellas. El logotipo es este, evidentemente, el de Google en este caso. Y las estrellas, que también considero que hay que dejarlo porque obviamente visualmente se ve bastante bien y da bastante pues autoridad. Entonces se dejan estas opciones, bueno, puedes jugar con estas opciones que te parezcan. Y hacemos clic aquí en guardar y obtener código. Ok, listo. Y ya después tenemos aquí lo que es el shortcut. Esto es lo que tenemos que copiar y lo vamos a pegar donde queramos en la página web. Entonces simplemente copiamos aquí. Ok, entonces ahora vamos al editor de nuestro sitio web. En este caso yo utilizo Divi, lo activamos. Ok, ya activado el constructor visual. Vamos a agregar estos, buscamos dónde agregarlo. Yo tenía estos testimonios que los tenía de Facebook. Pero entonces, por ejemplo, podemos simplemente voy a hacer una nueva fila. Una fila normal que abarque todo. Un módulo de texto. Porque es un shortcut. Borramos y pegamos. Y ya se desplegó. ¿Viste qué sencillo? ¿Viste qué sencillo? Y bueno, ahora podemos salvar. Y ve cómo quedó en el sitio. Que quedó bastante, pues se ve bastante bien, como te digo. Obviamente el logo de Google da mucha autoridad con las estrellas y todo. Entonces pues se ve bastante bien. También con este check de verificación. Pues se ve bastante completo y muy profesional. Ok, listo, hasta aquí este video. Espero que te haya quedado claro cómo agregar las reseñas o reviews de tu negocio que aparecen en Google Maps, agregarlo a tu sitio web en WordPress. Ok, listo, hasta aquí este video. Entonces, mi nombre es Emanuel, suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo video. Chao.